Bueno, bienvenidos a un nuevo libro. Vamos a hacer la reseña de este libro, que es La electrónica cuántica de Feynman, cuando un fotón conoce a un electrón. Es una colección de National Geographic. Bueno, este es Feynman. Bueno, vamos a ver, antes de ver el libro, vamos a ver primeramente quién fue Feynman. Dice Richard Philip Feynman, nació en Queens, Nueva York, el 11 de mayo de 1948 y muere en Los Ángeles, California, el 15 de febrero de 1988. Se dice que fue un físico teórico estadounidense conocido por sus trabajos en la formulación por integrales de camino en la mecánica cuántica, la teoría de la electrodinámica cuántica y la física de la superfluidez del helio líquido, su enfriado, así como la física de partículas. Feynman, junto con Julian Schwinger y Sin Itrio Tomonaga, recibieron el Premio Nobel de Física en 1965. Desarrolló un conjunto de esquemas de representación pictórica ampliamente utilizados para las expresiones matemáticas que rigen el comportamiento de las partículas subatómicas, más tarde conocidos como diagramas de Feynman. Ayudó en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial y se hizo conocido para un amplio público en la década de 1980 como miembro de la Comisión Rogers, el grupo que investigó el desastre del transformador espacial Challenger. Además de su trabajo en física teórica, Feynman investigó con pioneros en el campo de la computación cuántica e introdujo el concepto de nanotecnología. Ocupó la cátedra de Richard Chase Tolman en física teórica en el Instituto de Tecnología de California. Bueno, aparte escribió varios libros. Uno de ellos es ¿Está usted de broma, señor Feynman? Y ¿Qué te importa lo que piensen los demás?, entre otros libros. Bueno, vamos a ver aquí ahora más o menos la vida personal de él. Dice que mientras investigaba para su doctorado, Feynman se casó con Arlene Greenhow. Se casaron sabiendo que Arlene estaba gravemente enferma de tuberculosis, de la cual murió en 1945. En 1946, Feynman le escribió una carta, pero se mantuvo sellada durante el resto de su vida. Esta parte de la vida de Feynman fue retratada en la película de 1966, Infinity, donde participaba la hija de Feynman, Michelle, en un rol de la película. Se casó por segunda vez en junio de 1952 con Mary Louise Bell de Neodecha, Kansas. Este matrimonio no tuvo éxito. Dice que más tarde se casó con Gwyneth Howard, 1934-1989, que era de Riponder, Yorkshire, y compartió su entusiasmo por la vida y la aventura. Además de su casa en Altadena, California, tenía una casa de playa en Baja California, comprada con dinero del Premio Nobel de Feynman, la tercera parte de los $55,000. Permanecieron casados hasta que la muerte de Feynman ocurrió. Tuvieron un hijo, Carl, en 1962 y adoptaron una hija, Michelle, en 1968.
esta es la dice que Feynman abandonó el alcohol cuando comenzó a mostrar los primeros signos de alcoholismo, ya que no quería hacer nada que pudiera dañar su cerebro. Dice que en una de sus aventuras, dice, en Surrey Joking, Mr. Feynman da consejos sobre la mejor manera de ligar con chicas en un bar. En Caltech utilizó un bar de desnudos, Topless Bar, como una oficina fuera de su oficina habitual, haciendo bocetos o escribiendo ecuaciones de física en servilletas de papel. Cuando los funcionarios del condado intentaron cerrar el lugar, todos los visitantes, excepto Feynman, se negaron a testificar a favor del bar, por temor a que sus familias o clientes se enterasen de que eran clientes de este tipo de establecimientos. Solo Feynman se aceptó y en los tribunales afirmó que el bar era una necesidad pública, afirmando que los trabajadores, técnicos, ingenieros, peones comunes y un profesor de física frecuentaban el establecimiento. Mientras que el bar perdió el caso en la corte, se le permitió permanecer abierto mientras duraba la apelación. Feynman padecía dos formas raras de cáncer, liposarcoma y macroglobulinemia de Waldenström, falleciendo poco después de su última intervención quirúrgica el 15 de febrero de 1988 a sus 69 años. Sus últimas palabras citadas son: "No me gustaría morir dos veces. Es tan aburrido". Bueno, esa más o menos es Feynman, un norteamericano, físico teórico. Ahora vamos a ver qué nos depara en este libro, qué información tiene. Vamos a ver. Primeramente vamos a leer aquí lo que es la contraportada. Dice: Richard Feynman no solo está considerado uno de los físicos más importantes del siglo XX, sino también una de las figuras más singulares y fascinantes de la ciencia contemporánea. Su campo de estudio principal fue la electrodinámica, la rama fundamental de la física que estudia las interacciones entre luz y materia, fotones y electrones, pero también dejó una profunda huella como profesor y divulgador y figura pública. Su intensa personalidad y sus contundentes opiniones le granjearon la admiración de muchos y la animadversión de unos pocos, pero lo que resulta indudable es que la física moderna no sería lo mismo sin él. Bueno, vamos a ver antes cuántas páginas tiene este libro. 167. Vamos a ver aquí quién es el autor. Bueno, aquí dice Jaime Garza, octubre de 2016, quiere decir que lo leí en octubre de 2016. Vamos a ver, dice que el autor es Miguel Ángel Sabadell, es físico y divulgador, es editor técnico de revistas de divulgación científica y ha asesorado a organismos tales como la Expo 2008, el Centro de Astrobiología, INTASIC, vinculado a la NASA y la European Space Agency. 2012 es una colección de RBA. Miguel Ángel Sabadell. Muy bien. Bueno, vamos a ver aquí en qué consiste el índice o el sumario. Introducción. Viene capítulo 1, un nuevo mundo cuántico. 2, de Princeton a la bomba atómica. 3, la electrodinámica cuántica. 4, nuevo comienzo, nuevos retos, la superfluidez. 5, de los átomos a los quarks. 6, nanotecnología y ciencia pública. Lecturas recomendadas y índice. Bueno.
Vamos a leer aquí unos trozos aquí de la introducción. Dice, introducción. Algunos hechos sobre mi vida, dice él. Nací en 1918 en una pequeña villa llamada Far Rockaway, justo a las afueras de Nueva York, cerca del mar. Ahí viví 17 años, hasta 1935. Estudié 4 años en el MIT y después fui a Princeton a mediados de 1939. Estando en Princeton, comencé a trabajar en el proyecto Manhattan y finalmente me trasladé a los Álamos en abril de 1943, donde estuve hasta algo así como octubre-noviembre de 1945, cuando ingresé en Cornell. Me casé con Arlene en 1941, murió de tuberculosis en 1945, estando yo en Los Álamos. Permanecí en Cornell hasta 1951. Visité Brasil en 1950 y pasé medio año allá en 1951. Después ingresé en Caltech, donde he permanecido hasta entonces. Visité Japón durante un par de semanas a finales de 1951 y otra vez algunos años más tarde, cuando me casé con mi segunda esposa, Mary Lou. Ahora estoy casado con Gwyneth, que es inglesa, y tenemos 2 hijos, Carl y Michelle. Muy bien. Dice, de esta manera tan lacónica describió Richard Phillips Feynman su historia en 1985, cuando se publicó por primera vez su libro con los anécdotas de su vida. ¿Está usted de broma, señor Feynman? Estuvo 14 semanas en la lista de los más vendidos de The New York Times y es de los pocos libros de ciencia que aún hoy se siguen reeditando, junto con su otro libro autobiográfico, ¿Qué te importa lo que piensen los demás? Muestran parte del carácter de un hombre singular y con una intuición física fuera de lo común. Prueba de ello es que en 1979, la entrevista que le hizo la desaparecida revista Omni llevará el título El hombre más inteligente del mundo. Dicen que cuando su madre se enteró, no pudo por menos que exclamar, nuestro Richie, el más inteligente del mundo, Dios nos libre. En diciembre de 1999, la revista Physics World mandó un cuestionario a 250 físicos donde se les pedía, entre otras cosas, que mencionaran a las 5 personas que hubieran hecho la contribución más importante a la física. Feynman apareció en 7º lugar, detrás de Einstein, Newton, Maxwell, Bohr, Heisenberg, Galileo. Muchos físicos se asombraron de que su brillante colega hubiera sido encumbrado a la altura de un Einstein. Uno de los más pasmados fue el también premio Nobel de Física Murray Gell-Mann, antiguo colega de Feynman, y quien se ganó un puesto en la historia de la física por poner orden en el zoo subatómico al formular su teoría de los quarks, los ladrillos con los que se constituyen protones y neutrones, entre otras partículas. Durante años, una de las clásicas preguntas entre los físicos era ¿quién es más inteligente, Murray o Dick? Muy bien. Dice, la fascinación que muchas generaciones de físicos han tenido por su figura se explica en parte gracias a su magnetismo.
a ese gran encanto personal que destilaba, capaz de fascinar, incluso después de su muerte, a ambos sexos por igual. De curiosidad insaciable, su obituario le recuerda como el físico teórico más original de nuestro tiempo, extraordinariamente honesto consigo mismo y con cualquier otro. No le gustaba ni la ceremonia ni la pomposidad. Era extremadamente informal. De todo ello no hay duda alguna. Ha sido el más iconoclasta, brillante e influyente físico de la segunda mitad del siglo XX. Fue uno de los que desenmarañó la teoría cuántica, el inventor de los hoy ubicuos diagramas que llevan su nombre, bullicioso y pachanguero, como pocos, músico de bongos, autodidacta y un brillante narrador de historias, sus propias historias, su forma de ver el mundo de los átomos, de reinventar la teoría cuántica, se ha convertido en un estándar de la física y ha permitido numerosos avances en la comprensión de la materia. Mucho se ha escrito sobre Feynman y su nombre va acompañado de adjetivos que va de egocéntrico a simpático. Cuando entraba en la cafetería del Instituto Tecnológico de California, en sus años de profesor, el nivel de ruido descendía a su alrededor. Todos, hasta sus colegas, querían escuchar lo que tenía que decir. Los físicos más jóvenes imitaban su forma de escribir y su manera de arrojar ecuaciones en la pizarra. Muy bien, dice, Feynman no fue un físico convencional, ni quiso serlo. Mientras todos sus colegas viajaban a Europa, cuando salían por primera vez al extranjero, él se marchó a Brasil. Vivió intensamente el amor con dos de sus tres esposas, Arline y Gweneth, pero también amó a muchas otras mujeres, bailarinas y prostitutas, estudiantes y esposas de colegas. Ligues pasajeros en sus viajes al extranjero a causa de congresos científicos. El trabajo de este curioso personaje, así se autotitulaba en su autobiografía, es tremendamente abstracto. Su campo fue la teoría cuántica, que había cumplido su mayoría de edad cuando él nació. Establecer las leyes que gobiernan el mundo subatómico fue una tarea ardua y difícil, e involucró a las grandes mentes de la física de la primera mitad del siglo XX. El mundo de las partículas elementales contradice el sentido común que proviene de nuestra experiencia cotidiana, y su comprensión aún hoy se nos escapa. Sin embargo, la capacidad predictiva de la física cuántica está fuera de toda duda. Bien. Dice, sin embargo, la contribución de Feynman a la física no termina aquí. Su increíble intuición física le llevó a desvelar porque el helio líquido a temperaturas cercanas al cero absoluto, menos 263 grados centígrados, podía subir por las paredes del recipiente en el que se encontraba y rebosar al exterior. Es el fenómeno de la superfluidez. También contribuyó a esclarecer la teoría que se esconde detrás de la fuerza débil, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza y que explica ciertas desintegraciones radiactivas. Finalmente ayudó a convencer a la comunidad científica de que los quarks postulados por su colega Murray Gell-Mann
Las partículas con las cuales se construyen los protones y neutrones no eran un artificio matemático, sino que tenían una existencia real. Una de las grandes habilidades de Feynman era estar concentrado durante horas en un problema, algo que a sus padres les preocupaba cuando era un adolescente, y dedicaba parte de su tiempo a arreglar los radios descompuestos de sus vecinos. Las abría y se quedaba mirándolas, intentando comprender qué era lo que había fallado. No es de extrañar que entre sus vecinos corriese la voz de que arreglaba los radios pensando. Finalmente, lo que convirtió a Feynman en una figura pública más allá del reducido mundo de la comunidad de físicos fue su presencia en el comité que la NASA creó para investigar el accidente del transbordador espacial Challenger en 1896, 2 años antes de su muerte. Muy bien. Dice, tras la muerte de Feynman se escribieron muchos epitafios, pero quien mejor expresó su legado fue Julian Squinger, su rival científico más prominente en el tiempo de la posguerra y con él que compartió el premio Nobel. Un hombre honesto, el más destacado intuitivo de nuestra era y el principal ejemplo de lo que puede encontrar en la playa cualquiera que desee seguir el ritmo de un tambor diferente. Muy bien, esa es la introducción. Ahora vamos a ver aquí la cronología de Feynman. Dice, en 1918, el 11 de mayo, nace en Far Rockaway, Nueva York, Richard P. Feynman. En el 39, gana la competición matemática William Lowell Putnam y se gradúa en el MIT. En el 41, se casa con Arline Greenbaum, enferma de tuberculosis. En el 42, le ofrecen trabajar en el proyecto Manhattan, entrega su tesis doctoral, The Principle of Least Action in Quantum Mechanics. En el 45, muere Arline, presencia el estallido de la primera bomba atómica. Acabada la guerra, se incorpora a la Universidad de Commerce como profesor. El 48, acude al encuentro en las montañas Pocono sobre la QED, aparición de los diagramas de Feynman en el artículo de Freeman-Dyson, la teoría de la radiación, of Tomonaga, Swinger and Feynman. En el 49 se publica Space Times Approach to Quantum Electrodynamics, donde aplica sus diagramas a la interacción fundamental entre dos electrones. Éxito en la presentación de sus ideas en el tercer encuentro de la QED en Oldostown-on-the-Hudson. En el 53 explica la transición del helio superfluido. En el 55 pronuncia su famosa conferencia El valor de la ciencia en la Academia Nacional de Ciencias NAS norteamericana. En el 58, junto con Murray Gell-Mann, publica su explicación de la fuerza débil, Theory of the Fermi Interaction en Physical Review. En el 60, imparte la conferencia fundadora de la nanotecnología, en el encuentro anual de la American Physical Sociedad. Se casa con Gwyneth Howard. En el 61, investiga en bioquímica, en particular
el bacteriófago T4D. 61. Dicta los cursos de física elemental que se harían famosos The Feynman Lectures of Physics, del 63. En el 65, concesión del Premio Nobel de Física, que comparte con Julian Schwinger y Ichiro Tomanohaga. En el 85 aparece ¿Está usted de bromas, señor Freeman?, una colección de anécdotas de su vida. En el 86 participa en el comité de investigación del desastre del transformador espacial Challenger. En el 88 muere en Los Ángeles, California, el 15 de febrero a la edad de 69 años. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a ver aquí algunos trozos de libro. A ver qué interesante libro. Capítulo 1, Un nuevo mundo cuántico. Dice, entender la constitución última de la materia es una aventura intelectual que comenzó con Demócrito en la antigua Grecia. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XIX cuando empezamos a darnos cuenta de lo que era y significaba el mundo de los átomos. En 1890, y sin que nadie lo advirtiera, empezó a incubarse una revolución conceptual que culminaría en 1930, la teoría cuántica. Muy bien, capítulo 1. Y la letra está muy clara. Vamos a ver aquí. Capítulo 1. Dice, solo a base de trabajar duro puede descubrirse algo. Sí. Misterios y revoluciones. Más. Fotografía de diagramas. El efecto fotoeléctrico. Niels Bohr, bien aquí. de Broglie. El experimento de la doble rendija, muy famoso. Funciones de onda, Erwin Schrödinger, otro gran científico. El mundo desde el MIT, el principio de incertidumbre, a la Asimov, Isaac Asimov, 1965, un divulgador científico que también es escritor de ciencia ficción. Le tocó el éxodo científico. Aquí viene lo del éxodo científico. Dice, con la llegada al poder del partido nazi en 1973 se inició la diáspora masiva de científicos judíos. Ya desde 1928 la presión antisemita en Alemania se había hecho cada vez más agobiante. A Einstein se le recomendó, por su propia seguridad, que no hiciera apariciones públicas. Arnold Sommerfeld, autor de importantes aportaciones a la teoría cuántica, rompió una pizarra en clase al descubrir que alguien había escrito "malditos judíos" en ella. Y Hans Bethe, el padre de la física nuclear, se encontró dando clases a alumnos que llevaban esvásticas. Al llegar Hitler al poder, promulgó, fíjense, una ley por la que prohibía a judíos y a hijos o nietos de judíos desempeñar cargos públicos. Aunque Bethe no se consideraba tal, su madre lo era y perdió su empleo. Como muchos otros, dejó Alemania, marchó a Inglaterra y finalmente recaló en Estados Unidos, más completamente en Cornell, en febrero de 1935. Al igual que Bethe, muchos científicos europeos subieron a su particular Mayflower para instalarse en el Nuevo Mundo. Ese mismo año, Feynman dejó su querida Nueva York para estudiar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Había pedido ingresar en la Universidad de Columbia, en Nueva York, pero fue rechazado. Ahí trabajaban tres de los mejores físicos norteamericanos, John C. Slater,
Phil E. Morse y Julius A. Stratton. Entonces dice, a partir del 1935, en la Alemania nazi, las tiendas con propietarios judíos fueron destrozadas para impedir que la gente comprara en ellas. En los escaparates se lee judío. Aquí empezó en esa época, como quien dice, la era de Hitler. Aquí hay unas anécdotas. Dice, el socorrista y el bañista. Dice, imaginemos a uno o una de los vigilantes de la playa sentado cómodamente en su silla, oteando el océano. De repente ve en su diagonal a un bañista pidiendo ayuda dentro del agua. ¿Cuál es el camino más rápido hasta él? Figura 5. Aquí está la figura 5. O sea, aquí se entiende, aquí está el vigilante en la playa y acá está el bañista. Entonces puede venirse directamente playa, mar, o más playa y mar, o aquí dice camino más corto, camino de menor tiempo, camino con menos agua. Dice, la línea recta es la más corta, como bien sabemos, pero no es la más rápida, porque el socorrista pasaría demasiado tiempo dentro del agua, y ahí no se desplazaría tan rápido como corriendo por la arena. Quizás sea el camino el que pasa menos tiempo en el agua, que es justamente aquel que llega hasta la perpendicular a la orilla, justo delante del bañista. Sin embargo, así también tardaría demasiado en llegar, pues la distancia extra que debería recorrer por la playa superaría lo que podría ganar al correr más rápido. El camino por el que invertirá menos tiempo es aquel en el que llegue a la orilla con un cierto ángulo y luego tuerza hacia otro más cerrado respecto a la perpendicular de la orilla. La solución matemática a este problema la obtuvo siglos antes un matemático francés llamado Pierre de Fermat, 1601-1665. Ya está aquí el tal Pierre de Fermat. Aquí está la conjetura de Fermat. Este es el Fermat, que por cierto su teorema de la conjetura de Fermat fue resuelto por Andrew Milus, un inglés. Una revolución en ciernes. Otro libro. Muy bien. Capítulo 2, de Princeton a la bomba atómica. Dice, Richard Feynman se encontraba en la cumbre de sus capacidades, preparado para revolucionar la física con sus ideas. De la mano de su director de tesis, el siempre imaginativo John Wheeler, iba a dar los primeros pasos hacia una reformulación completa de la mecánica cuántica, pero la guerra iba a imponer un impas en su trabajo. No le vino mal, pues le sirvió para templar su innata capacidad para sentir la esencia de las ecuaciones, algo que solo unos pocos de toda la historia han podido experimentar. Excelente libro, qué bonito libro. Vamos a ver qué más trae aquí. Los comienzos de la bomba atómica, con Leo Szilard, probablemente el primer científico que pensó seriamente en construir la bomba atómica. Muy bien, camino inacabado. Vamos a ver. Dice, ni siquiera la propia naturaleza sabe qué camino va a seguir el electrón. Bien. El campo, limaduras de hierro, imanes, los problemas del electrón. Bien. Una tesis de una mujer. Vamos a ver, aquí es parte de su vida. Dice, una tesis de una mujer. Dice, si hubo una persona que influyera más que nadie en la vida de Feynman, esta fue Arline Greenbaum. Richard se enamoró de ella siendo un adolescente, y ese amor se mantuvo durante todos los años que estuvieron juntos.
Arline era una joven con talento musical y artístico. Tocaba el piano, cantaba, dibujaba y sabía mantener una conversación interesante sobre literatura y arte. Por el contrario, a Richard el arte le importaba más bien poco, y la música de cualquier tipo le ponía de los nervios a pesar de que tenía sentido del ritmo. Su tamborileo continuo e inconsciente en todas las superficies posibles había enervado a sus compañeros de cuarto en el MIT. En Princeton su relación fue madurando y profundizándose. Arline conocía bien a Richard y tenía la rara habilidad de hacerle pasar vergüenza. Conocía sus pequeñas vanidades y era inmisericorde cuando le pillaba preocupado por las opiniones de los demás. ¿Qué te importa lo que piensen los demás?, le repetía una y otra vez. ¿Acaso él no se enorgullecía de su honestidad e independencia? Pero la sensibilidad de Arline no tenía reflejo en Freeman. A medida que Freeman progresaba en su trabajo, Arline le visitaba cada vez con mayor frecuencia. Las cartas que se escribieron hablaban claramente de sus sentimientos, de sus ingenuas esperanzas en el futuro y el deseo de construirlo juntos independientemente de los obstáculos que encontrasen. Pero en una de ellas, fechada el 3 de junio de 1941, Arline apuntaba que algo no iba bien. Solía parecerle un bulto en el cuello, acompañado de una fiebre inexplicable. Mañana el doctor Treves va a venir a darme algunas noticias. Lo aceptaré, pero Nan escribió y dijo que yo tenía derecho a acudir a otro doctor para verificar el diagnóstico y dejar que examine los cortes de la biopsia. Muy bien, entonces vamos a ver. Sigue aquí el libro. El principio de mínima acción cuántica. En el amor y en la guerra. Dice, durante la primavera de 1941, el ruido de sables, o más bien el repiqueteo de las ametralladoras MG-34 alemana, se escuchaba por todo el mundo. Científicos refugiados en la Europa nazi se instalaban en las universidades norteamericanas. Los últimos en llegar, como Herbert Helle, contaban historias espantosas de persecuciones y campos de concentración. El impulso a la maquinaria bélica desde los centros de investigación empezaba a revelarse crucial. Gran parte de la debacle nazi en la batalla de Inglaterra se debió a un nuevo sistema para detectar aviones usando radiación de microondas, el radar, y prácticamente nadie sabía que el matemático Alan Turing, 1912-1954, estaba poniendo las bases para la construcción del primer ordenador de la historia, Colossus, en Bletchley Park, una mansión a 80 kilómetros al noroeste de Londres. Su objetivo era romper los códigos de la Enigma, la máquina de encriptar mensajes que usaba el ejército y la marina alemana. Que aparece Alan Turing. Dice Freeman, quiero casarme con Arline porque la amo, lo que significa que quiero cuidar de ella. Eso es todo lo que hay. Quiero cuidar de ella. No obstante, tengo otros deseos y objetivos en el mundo. Uno de ellos es contribuir a la física tanto como pueda. Para mí, esto es aún más importante que mi amor por Arline. Palabras de Freeman a propósito de su boda con Arline Greenbaum. Muy bien. Un nuevo sol en el cielo.
Dice, a las 5:30 de la mañana del 16 de julio de 1945, en una esquina del cuerpo de tiro de la Fuerza Aérea de Alamogordo, en la cuenca del desierto de Nuevo México, llamada Jornada del Muerto, Julius Robert Oppenheimer acaba de dar la orden de hacer detonar la primera bomba atómica de la historia. Feynman había llegado a Los Álamos con la primera oleada de científicos a finales de marzo de 1943 y fue asignado a la división teórica que dirigía Hans Bethe, el pope indiscutible de la física nuclear. Bien. El hombre que supo por qué brillan las estrellas. Muy bien, qué interesante. Dice, todo el mundo en Los Álamos está impresionado con las habilidades de este joven físico. Parte de su éxito radicaba en su particular obsesión por encontrar solución a todos los problemas que le planteaban. Mientras a 160 kilómetros de ahí, Arline empeoraba. El 6 de junio de 1945, Richard le escribió disculpándose por haberla reprendido duramente por algo que ella había hecho. La carta destila en cada línea un doloroso sentimiento de culpa. Dice, esposa mía, siempre soy demasiado lento, siempre hago que te sientas desgraciada porque tardo en entender. Ahora lo entiendo. Te haré feliz ahora. Por fin entiendo lo enferma que estás. Este tiempo pasará. Te pondrás mejor. Tú no lo crees, pero yo estoy seguro. Lamento haberte fallado, no haberte proporcionado el pilar que tú necesitabas para apoyarte. Ahora soy un hombre en el que puedes descansar, tener confianza y fe. Utilízame como quieras, soy tu marido. Adoro a una gran mujer y paciente. Perdóname por mi lentitud en comprenderte. Soy tu marido y te quiero. Muy bien. Dice, esta fue la última carta que Arline leyó de su marido. Murió el 16 de junio a las 9:20 de la noche. Al día siguiente, Feynman arregló los papeles para una cremación de urgencia y regresó a Los Álamos bien entrada la noche. Había una fiesta en el dormitorio y él se sentó en una silla exhausto. Al día siguiente, sus compañeros le preguntaron qué había pasado, a lo que Feynman respondió, ha muerto. ¿Qué tal va el programa? No quería ni pésames ni lamentaciones. Muy bien. Capítulo 3. La electrodinámica cuántica. QED. Dice, después de la Segunda Guerra Mundial, la física teórica pasaba por una de sus mayores crisis. La teoría que describía la interacción entre fotones y electrones, la electrodinámica cuántica QED, acrónimo de Quantum Electrodynamics, producía infinitos en sus cálculos y nadie sabía qué hacer con ellos. Feynman estaba poniendo a punto su solución al problema, por lo que ganaría el premio Nobel. Bien, bien. Julian Schwinger. Bien. Caída y regreso. Dice, el 8 de octubre de 1946, la vida le asestó un nuevo golpe a Feynman. Casi un año y medio después de la muerte de su mujer, su padre Melbay moría de un ataque al corazón. Una noche, 9 días después, en el peor momento de su depresión, cogió papel y bolígrafo y escribió a la única persona que sabía que podía ayudarle, su esposa muerta. Te adoro, cariño. Sé cuánto te gusta oír esto, pero no solo lo escribo porque a ti te guste, lo escribo porque me reconforta escribírtelo. Me resulta difícil entender lo que significa amarte
después de que hayas muerto, pero aún quiero consolarte y cuidar de ti. Quiero que tú me ames y cuides de mí. Quiero tener problemas que discutir contigo. Quiero hacer pequeños proyectos contigo. Cuando enfermaste, te preocupaste porque no podías darme algo que tú querías hacer y pensabas que yo necesitaba. No tenías que haberte preocupado. Igual que te dije entonces, no era necesario porque te quería mucho y de muchas maneras. Y ahora incluso es más cierto. No puedes darme nada ahora, pero yo te quiero y te interpones en mi camino para amar a cualquiera otra. Pero quiero permanecer así. Tú, muerta, eres mucho mejor que cualquier otra viva. Sé que me dirás que estoy loco y que quieres que sea plenamente feliz y no quieres interferir en mi camino. Apostaría a que estás sorprendida de que ni siquiera tengo una novia, excepto tú, tesoro. Después de 2 años, no lo entiendo, pues he conocido a muchas chicas y muy guapas y no quiero quedarme solo, pero tras 2 o 3 encuentros todas ellas parecen cenizas. Solo tú me quedas, tú eres real, mi querida esposa, te adoro. Amo a mi mujer está muerta. Ricky. Perdona que no eche esto al correo, pero no sé tu nueva dirección. La carta que se conserva muy gastada, lo que indica que seguramente la releyó muchas veces, fue a un sobre y el sobre a una caja. Nadie supo de ella hasta su muerte. Nunca formó parte de la colección de historias que acompañaron a Feynman durante toda su vida, como tampoco lo hizo su explosión de ira durante el entierro de su padre. Dice, un Feynman deprimido es solo un poco más alegre que cualquier otra persona cuando derrocha entusiasmo. Feynman se sentía solo. Pasaba el tiempo en la biblioteca leyendo Las mil y una noche y como aparentaba menos años de los que tenía, comía en la cafetería de estudiantes y acudía a sus fiestas y guateques. Claro que no es de extrañar que las chicas a las que sacaba a bailar le miraran con recelo cuando les decía que era un físico que acaba de regresar de construir la bomba atómica. Eso sí, no le iba nada mal en las suertes del ligue. Antes de marchar de los Álamos, se había convertido en todo un Casanova. Quedaba con muchas chicas, especialmente si eran bonitas. Feynman, que se encontraba en el peor momento personal de su vida, pensaba que profesionalmente ya poco podía dar. Había perdido el gusto por la física, así que cuando recibió casi simultáneamente ofertas por parte de la Universidad de Princeton y del Instituto de Estudios Avanzados, pensó, están totalmente locos. No entendía por qué le querían contratar, ni tampoco por qué le habían contratado Cornell. Wilson le dijo que no nos preocupara, que era un riesgo que había corrido Cornell, no él. Mientras los profesores dan las clases debidamente, habrán cumplido su parte del acuerdo, añadió. Nadie del departamento era consciente de lo mal que lo estaba pasando. No obstante, todo estaba a punto de cambiar. Un día, mientras comía en la cafetería de los estudiantes, tuvo una epifanía al ver volar una bandeja. Mientras la bandeja volaba, dando vueltas, me fijé que había en ella un medallón de Cornell. La bandeja giraba y se bamboleaba, y saltaba a la vista que el medallón giraba más rápidamente de lo que se bamboleaba. No tenía nada que hacer, así que me puse a calcular cuál sería el movimiento de la bandeja giratoria. Y Feynman había vuelto. Y sigue el libro, Heisenberg, que está también mencionado, que ya vimos.
reunión de la isla de Shelter. Tocando aquí, dice, Feynman era amante de los instrumentos de percusión, renormalización, el futuro, regreso al futuro, el mundo según Feynman, de la incomprensión al éxito. Y sigue el libro, interesante libro, Freeman Dyson. Más. Capítulo 9, nuevo comienzo, nuevos retos, la superfluidez. Tras el triunfo de sus diagramas, Feynman sintió que debía cambiar de aires, tanto en lo personal como en lo profesional. Decidió pasar un año sabático en Brasil para regresar siendo profesor de Caltech, una institución que ya no abandonaría. Por otro lado, Feynman cambió las partículas por la física de la materia condensada, en particular por el problema del helio superfluido. Muy bien, tu libro. Vamos a ver, dice, desde la muerte de Arline, Feynman se había entregado a un maratón sexual. Dice, sedujo a universitarias, frecuentó burdeles y se acostó con las mujeres de muchos amigos. Las mujeres decían que les atraía su mente, su aspecto, su forma de bailar y la manera en que las escuchaba e intentaba entenderlas. En sus viajes profesionales a otros países, sus colegas sabían que debían presentarle mujeres. Estaba con ellas durante días y luego les enviaba una carta de despedida. Decía las cartas, mi amor por ti es tan grande que estoy seguro que nos traería a ambos una gran felicidad. Por favor, recuerda siempre, en el atardecer de tu vida, que estaré en algún lugar en el mundo y que te querré, siempre te recordaré porque tú eres la única persona con la que he estado absolutamente a gusto. Siempre le perdonaban, sabían que por encima de todo estaba su trabajo y extrañadamente eso le hacía más atractivo a sus ojos. En medio de esa vorágine de música, sexo y alcohol, escribió a Mary Louise Bell, a quien había conocido en una cafetería de Cornell, para que se casara con él. Lo hicieron a su regreso de Brasil en junio de 1952, y acto seguido se fueron de luna de miel a México y Guatemala. Ninguno de sus amigos entendía esta boda, que fue la segunda. A sus espaldas la llamaban la chica con el pelo de celofán, y estaban convencidos de que ella no le apreciaba lo más mínimo. Solía decir que estaba casada con un ignorante que tenía un doctorado. Le cambió su forma de vestir hasta tal punto que sabían si ella estaba cerca porque llevaba una pajarita. La miraban con malos ojos, pues ella rehuía las reuniones sociales con físicos. Incluso Feynman perdió la oportunidad de encontrarse con Niels Bohr, que estaba de visita en Pasadena, porque le dijo que esa tarde no la iba a pasar con un viejo pesado. No es de extrañar que muchos de sus amigos se preguntaran cómo era posible que se hubiera casado con una mujer así. No sé qué le pasa a la gente. No aprenden comprendiendo. Aprenden de alguna otra forma, por la rutina o de algún otro modo. Qué frágil es su conocimiento. El matrimonio no podía durar. 4 años más tarde, en 1956, firmaron un acuerdo de divorcio que hizo las delicias de la prensa, no porque Feynman fuera una persona pública, sino por el motivo aducido, crueldad extrema. Un profesor toca los bongos y hace cálculos en la cama, calcula conduciendo mientras está sentado en el salón de su casa, al acostarse por las noches. Feynman afirmó que sin provocación, justificación o excusa de cualquier tipo infligió un gravoso sufrimiento físico y mental,
y con una pensión de $10,000 en 3 años, terminó un matrimonio que nunca hubiera tenido que producirse. Este fue el segundo matrimonio de Friedman. Sigue Friedman acá, fotografías, fotones y remolinos. Y capítulo 5, de los átomos a los quarks. Dice, en la década de 1850, la física se enfrentaba a un nuevo reto: poner orden en la enorme cantidad de partículas nuevas que los aceleradores iban escupiendo, además de comprender perfectamente el tipo de fuerzas que estaban en juego entre ellas, en particular la complicada fuerza débil responsable de la desintegración del neutrón. Friedman, tras su paso por la materia condensada, estaba dispuesto a regresar a su campo. Para ello contó con un poderoso aliado, Murray Gell-Mann. Perfecto, muy bien. Muy bien. Está Murray Gell-Mann, Cañeza. Izquierdo-derecha. La simetría, Emmy-Noether, una gran matemática, el teorema de Noether. El electrón es zurdo. Vamos terminando aquí. La teoría débil. Protón. Higgs, el padre de la teoría de la materia. Aquí apareció Gibbs. Capítulo 6. Nanotecnología y ciencia pública. Dice, en 1958, Feynman había acudido a Ginebra para asistir a un congreso sobre la interacción débil y además citarse con la mujer de un colega de Caltech, con la que estaba teniendo una aventura. Dice, en Ginebra su ligue le dio un plantón, pues ella prefería verlo en Inglaterra. No sabemos si al final se vieron. Así que Friedman se quedó sin compañía femenina en la capital suiza. Un día, paseando por una de las playas del lago Le Mans, se puso a hablar con una joven británica de 24 años, Gwyneth Howard, hija de un joyero de una ciudad llamada Ripollet. Estaba viajando alrededor del mundo porque se había cansado de su aburrida vida de bibliotecaria a 3 libras la semana en un lugar solitario del condado de Yorkshire. Para pagarse los gastos trabajaba como au pair en la ciudad donde llegaba. En ese momento tenía 2 hombres en su lista de novios: un corredor semiprofesional de la milla que vivía en Zúrich y un óptico en Saarbrücken, en la frontera de Alemania con Francia. Friedman la invitó esa noche a ir a un nightclub. Algo debió de ver en ella porque le pidió que se convirtiera en su asistente del hogar en California. Gwyneth le dijo que se lo pensaría. Dice, Gwyneth llegó a Pasadena en el verano de 1959. Ahí encontró a un hombre con 5 pares iguales de zapatos, una serie de trajes azules de costura francesa y camisas blancas que siempre vestía abiertas al cuello. No tenía ni radio ni televisión. Al principio, Feynman ocultaba la presencia de la joven británica en su casa a todo el mundo, salvo a un reducido grupo de amigos. Poco a poco fueron apareciendo en público juntos, aunque llegaban y salían de las fiestas y reuniones separadas. En menos de un año, Feynman se dio cuenta de que la amaba y quería casarse con ella. Marcó un día en el calendario para decírselo y a medida que se aproximaba la fecha, estaba cada vez más nervioso. En la víspera mantuvo a Gwyneth despierta hasta la medianoche y entonces se lo pidió. Se casaron el 24 de septiembre de 1960 en el Hotel Huntington de Pasadena. A los 2 años tuvieron su primer hijo, Carl, y poco después adoptaron a una niña, Michelle. El Balarraza se había convertido en un hombre de familia.
Dice el Nobel, a las 9 de la mañana del 21 de octubre de 1965, un telefax de la Western Union lanzaba a Feynman junto con Schwinger y Tomonaga, tal Olimpo de la ciencia. Habían sido galardonados con el Premio Nobel de Física por su trabajo fundamental en electrodinámica cuántica, que tuvo profundas consecuencias para la física de las partículas elementales. Como suele suceder con todos los galardonados, debían estar dispuestos a aceptar que su vida iba a cambiar de manera radical. A Feynman, que odiaba toda pompa, pensar eso no le sentaba nada bien. De hecho, pensaba que el Comité Nobel primero debía informar en privado a los futuros ganadores por si alguno prefería rechazarlo, en silencio, sin montar ningún tipo de alboroto. Y según decía, no era el único en pensar así. Su ídolo Paul Dirac pensaba de la misma forma. El Nobel no cambió su personalidad ni un ápice. Continuó interesándose en cualquier aspecto de la física, siguió haciendo sus cuentas en el bar de strippers Johnny's de Pasadena, al que iba 4 o 5 veces por semana. Bien. Muy bien. La ciencia. Correcto. Adiós, Dick. Dice, Feynman dedicó los últimos 10 días de su vida a estudiar las costumbres de las tribus nómadas asiáticas de Tuva, una pequeña república autónoma de la antigua URSS en la frontera con Mongolia. También participó en la investigación que desveló lo sucedido en el desastre del transbordador espacial Challenger en 1986 y que le dio una tremenda popularidad. De hecho, fue él quien hizo público lo que había sucedido y cómo los funcionarios de la NASA habían desoído las recomendaciones de los expertos, mientras ellos decían que las posibilidades de que una catástrofe pudiera ocurrir durante un vuelo era de solo 1 entre 100,000. Los ingenieros la calculaban en 1 entre 200, y Feynman coincidía con ellos. Tras una ceremonia oficial en la Casa Blanca, Feynman regresó a casa, como bien sabía, a morir. En la primavera de 1984 empezó a darse cuenta de que algo no iba bien. Se vestía con chaqueta y corbata para ir a dormir. Dedicaba todos los días casi 45 minutos en localizar su coche aparcado enfrente de su casa. Al final, tras una clase, se descubrió a sí mismo hablando de forma ininteligible. Un escáner cerebral encontró que un derrame estaba ejerciendo una presión sobre el tejido cerebral y fue operado de urgencia. Años más tarde se le descubrió un cáncer abdominal que se le reprodujo en octubre de 1987 y los médicos decidieron realizar un último intento para eliminarlo. Agotado y sin apetito, los médicos de la unidad de cuidados intensivos le descubrieron una úlcera duodenal y que el único riñón que aún funcionaba empezaba a fallar. La diálisis no servía de mucho y Feynman se negó a pasar más veces por la máquina para que le prolongaran la vida solo unas cuantas semanas. Entonces le dijo a su hija Michelle, voy a morir, en un tono que ella recordaría como lo he decidido. La administración de morfina y oxígeno fue su única concesión a la medicina paliativa. Los médicos le comunicaron que le quedaban 5 días. Poco a poco iba perdiendo la conciencia. Hablar se convertía en un esfuerzo sobrehumano. Al final le dijo a Gwyneth,
su última frase que seguramente tenía preparada. Odiaría morir 2 veces. Es tan aburrido. Poco antes de la medianoche, el 15 de febrero de 1988, Richard Freeman dejaba este mundo. Tenía 69 años. Bueno, esta es la historia de este gran físico teórico que nació en Far Rockaway, Nueva York, en 1918. Bueno, aquí concluimos la reseña de este libro, un super librazo. Es igual un libro para estudiar, tanto todo lo que hizo este Freeman, un gran físico teórico. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.